Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Todos los fotógrafos de paisaje, sin excepción, tenemos una misma obsesión: conseguir cielos como este en nuestras fotografías. ¿Cuánto hay de coincidencia, de casualidad en este tipo de imágenes? ¿Se pueden predecir y planificar este tipo de cielos? Si quieres aumentar tus probabilidades de conseguir cielos como el que acabas de ver en tus fotografías de paisaje, quédate a ver este vídeo. Lo primero de todo, ¿cómo se llama ese fenómeno que tiñe el cielo de ese color rojo tan intenso que parece fuego? Pues este fenómeno es lo que se conoce como candilazo y se puede producir cuando tenemos nubes altas en la atmósfera y los rayos de sol inciden por la parte de abajo, en vez de por la parte de arriba como estamos acostumbrados. Por lo tanto, para que se produzca un candilazo tenemos que tener en primer lugar nubes altas y en segundo lugar tenemos que tener una luz solar muy rasante, es decir, tenemos que tener el sol posicionado por debajo del horizonte. Así que, ¿en qué momentos del día vamos a poder tener un candilazo si realmente se produce? Pues vamos a poderlo tener al amanecer, minutos antes de la salida del sol, y al atardecer, minutos después de la puesta de sol. O para ser más exactos, el candilazo se produce siempre durante la hora azul, el periodo de tiempo que transcurre entre la noche y la salida del sol en los amaneceres o entre la puesta de sol y la noche en los atardeceres. Estas dos franjas de tiempo se caracterizan por predominar en todo el paisaje y en el cielo los tonos azules. Así que lo primero y más importante, para poder disfrutar de un candilazo durante nuestras sesiones de fotografía de paisaje, necesitaremos tener nubes altas o como mucho nubes medias. Si no tenemos nubes o tenemos nubes bajas, nunca podremos tener un candilazo. Podremos conseguir otros efectos en nuestras fotografías de paisaje, pero nunca un candilazo. Y teniendo esto claro, ¿cómo podemos predecir o planificar un candilazo? Pues realmente tenemos un par de vías con las que podemos aumentar muchísimo nuestras probabilidades de tener un candilazo en nuestra sesión de fotografía. La primera de ellas es una aplicación para móvil que además es gratuita, X8 Golden Hour. Se trata de una aplicación para Android que recuerda mucho a Photopills, ya que nos permite planificar sobre un mapa cosas como la salida y puesta del sol o de la luna para un lugar y una fecha concreta. En realidad se trata de una aplicación mucho más sencilla y básica que Photopills, pero que tiene una funcionalidad que al menos a mí me resulta súper interesante. Y que por cierto, los chicos de Photopills, si ven este vídeo, podrían apuntárselo para implementarla también en Photopills. Nos ofrece información meteorológica para nuestra planificación. En la parte superior de la aplicación tenemos un botoncito que nos muestra un sol ocultándose detrás de una nube. Pues si pinchamos en este botón veremos que nos permite elegir varias vías de información meteorológica, dos de ellas gratuitas. Seleccionamos cualquiera de las opciones gratuitas y nos vamos a la opción de diagrama. Pues aquí podemos ver una gráfica de la salida y puesta del sol y de la luna con sus correspondientes horas. Y en la parte superior un gráfico que nos indica el tiempo meteorológico que vamos a disponer durante nuestra sesión de fotografía. Despejado, nublado, lluvioso y distribuido por horas. Y en la parte inferior encontraremos unas franjas de color que nos van a indicar el inicio y el fin de la hora dorada y la hora azul, además de otras franjas de color relacionadas con la meteorología. Para saber lo que significa cada una de estas franjas de color simplemente tenemos que ir al sumario, donde encontraremos una leyenda con todas ellas. El color morado es el que más nos va a interesar. Nos indica cielos expresivos, amanecer o atardecer con cielos parcialmente nublados. Así que cuando nos encontremos este color en el diagrama, tendremos muchas probabilidades de disfrutar de una explosión de color durante nuestra sesión de fotografía de paisaje. Bien, hemos visto cómo podemos más o menos planificar un candilazo con una aplicación gratuita, pero esta planificación podemos pulirla todavía más. Apúntate y entra en la siguiente página web: www.sunsetwx.com. Esta página web está exclusivamente diseñada para planificar cielos expresivos. Ofrece información exclusiva para Estados Unidos y para Europa, y también a nivel global en un mapa mundial. Solamente tenemos que elegir nuestra región y seleccionar la previsión para amanecer o puesta de sol. Los colores más fríos, más azules, indican baja probabilidad de que se produzca un candilazo, pero los colores más naranjas y rojos nos indican una alta probabilidad de tener un candilazo.
¿Y cómo saber la previsión para una hora concreta? Pues hay que fijarse en este dato de aquí. Este dato nos indica la hora Zulu, y esto que suena tan a película de militares no es otra cosa que la hora en el meridiano de Greenwich, es decir, en el meridiano 0, GMT 0. Aquí en España estamos normalmente en GMT+1 o GMT+2 si nos encontramos en horario de verano, así que lo que tendremos que hacer será a esta hora Zulu sumarle una hora o 2 horas dependiendo de si nos encontramos en invierno o verano. Por ejemplo, si el sol sale a las 7:30 de la mañana, hora local en España, y nos encontramos en horario de verano, es decir, en GMT+2, tendremos que desplazar el ratón por la columna de horas que hay en la parte derecha hasta encontrar la hora Zulu más aproximada a la salida del sol. En este caso será entre las 3 Zulu, que serán las 5 de la madrugada en España, y las 6 Zulu, que serán las 8 de la mañana. Si en la región desde la que vamos a fotografiar tenemos tonos fríos, tonos azulados, es muy poco probable que tengamos un candilazo durante nuestra sesión. Sin embargo, si tenemos tonos naranjas o rojos, es muy probable que tengamos una explosión de color en nuestras fotografías. Las probabilidades de que esto se cumpla todavía aumentan más si además combinamos ambos métodos, si combinamos la información que nos proporciona esta página web con la información que nos proporciona X8 Golden Hour. Si la información de ambas aplicaciones coincide, yo al menos saldría a fotografiar. Es muy importante que sepas que esto no es una ciencia exacta. Ambas aplicaciones nos dan una previsión, una probabilidad de que esto se cumpla, pero no deja de ser únicamente una previsión. Por lo tanto, puede pasarnos que después de hacer todo el esfuerzo, tengamos un amanecer o un atardecer totalmente soso. Pero ahora, con lo que te he contado, dispones de herramientas para planificar estas sesiones de fotografía de paisaje y tener muchas más probabilidades de que ese ansiado candilazo se produzca. ¿Y tú? ¿También estás obsesionado con los candilazos en fotografía de paisaje? ¿Conocías estas herramientas para poder planificarlos? Como siempre, ya sabes que tienes a tu disposición los comentarios. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Espero que esta información te haya ayudado en esa planificación de fotografía de paisaje para conseguir esos cielos expresivos que tanto buscamos en nuestras fotografías. Si eres un apasionado de la fotografía natural y todavía no estás suscrito, ya estás tardando. Suscríbete y no olvides activar la campanita. El domingo que viene volvemos con más videotutoriales, videoblogs, entrevistas, directos sobre lo que más nos gusta, fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Dónde? Aquí, en Natural Portraits. Adiós.